El bochornoso calor de julio caía a plomo sobre las estrechas calles empedradas de Bilbao, creando ondas trémulas sobre el pavimento. Dentro del modesto taller de Arturo Herrero, en las afueras de la ciudad, la temperatura era aún más elevada. Iker Herrero, de 10 años, estaba hundido hasta los tobillos en grasa, con sus delgados hombros erguidos bajo un mono de trabajo demasiado grande. El sudor le resbalaba por el cuello, humedeciendo el cuello de su camiseta descolorida, mientras contemplaba el enorme camión de bomberos rojo que dominaba el reducido espacio. El viejo camión de bomberos de la ciudad, cuya pintura, antes reluciente, ahora estaba desconchada y sin brillo, permanecía silencioso y derrotado. Su motor diésel se había negado a arrancar durante 3 días seguidos y la inspección de mañana se cernía como un nubarrón. Si no la pasaba, el distrito noroeste de Bilbao perdería su único vehículo de emergencia funcional. Iker se secó la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de grasa negra en su piel pecosa. El olor metálico del aceite se mezclaba con el tufillo agrio de un motor sobrecalentado, un cóctel familiar que había respirado desde la infancia. A su alrededor, las herramientas yacían esparcidas por el suelo de hormigón. Llaves inglesas, juegos de vasos y equipos de diagnóstico que no habían logrado resolver el misterio. «Apártate, chaval», gruñó el inspector jefe Garmendia desde la puerta. Su pecho abultado forzaba los botones de su uniforme y su bigote de morsa se crispaba con impaciencia. «Estás perdiendo un tiempo precioso que no tenemos». La voz del jefe retumbó contra las paredes de metal corrugado. Detrás de él, 4 bomberos se movían incómodos, con expresiones que eran una mezcla de lástima y resignación. Habían visto a mecánicos titulados de 3 talleres diferentes admitir su derrota en las últimas 72 horas. «Lo siento, señor Herrero», continuó el jefe dirigiéndose al abuelo de Iker, que permanecía en silencio en un rincón. «Pero creo que tenemos que llamar a la central de Vizcaya y solicitar un camión de préstamo. Este ya no tiene remedio». Arturo Herrero enderezó su encorvada figura, y las arrugas alrededor de sus ojos azul pálido se profundizaron. A sus 67 años, tenía las manos permanentemente manchadas de grasa y los nudillos deformados por décadas de trabajo manual. «Mi nieto conoce este motor mejor que nadie, jefe. Dale una oportunidad». Garmendia resopló, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «¿Un niño? Esto no es un coche de juguete con un problema de batería. Es un camión Pierce de 30 años con una modificación a medida. Ni siquiera Jiménez, el de servicios centrales, pudo diagnosticarlo». Iker sintió un temblor en el pecho. No era miedo, sino determinación. Se había acostumbrado a que lo subestimaran, a las miradas de reojo y a los comentarios despectivos. Mientras otros niños de su edad jugaban al fútbol en el parque o intercambiaban cromos, él había pasado innumerables tardes bajo los vehículos, aprendiendo a identificar problemas por el sonido, la vibración y el olor. «Puedo arreglarlo», dijo, con voz baja pero firme en el cavernoso espacio. Uno de los bomberos más jóvenes, Casas, según su placa, contuvo una risa. «Escuchad al chaval. Lo próximo será operar a corazón abierto». Iker mantuvo la vista fija en el motor, negándose a reconocer la burla. Pasó los dedos por el conducto de combustible, buscando irregularidades que otros podrían haber pasado por alto. El camión tenía un ritmo, un pulso que había memorizado durante las muchas tardes que había pasado, ayudando a Arturo con su mantenimiento. «Este motor irá al desguace si no pasa la inspección de mañana», dijo Garmendia rotundamente. «No tenemos presupuesto para otra revisión a fondo». Arturo cruzó el suelo manchado de aceite y posó una mano curtida en el hombro de Iker. Olía a tabaco y menta, una combinación reconfortante que Iker había conocido toda su vida. «¿Qué oyes, chaval?», susurró, con su acento vasco acentuándose como siempre que estaban solos. Iker cerró los ojos, apoyando la palma de la mano en la cálida carcasa de metal. Los demás guardaron silencio, quizás por respeto a Arturo, o más probablemente para acumular munición para futuras burlas. El único sonido era el suave goteo de la condensación del compresor de aire en la esquina y el lejano estruendo del tráfico en la Gran Vía. «No es la bomba de combustible», murmuró Iker, abriendo los ojos.
Todo el mundo ha estado buscando en el lugar equivocado. Garmendia consultó su reloj con una impaciencia exagerada. Ya hemos perdido suficiente tiempo en... Por favor, le interrumpió Arturo, con voz firme a pesar de su suavidad. Dale hasta mañana por la mañana. Algo en el tono del anciano, quizás la tranquila dignidad o la fe inquebrantable en su nieto, hizo dudar a Garmendia. Inspeccionó el taller, observando el modesto equipamiento, los certificados de agradecimiento del cuerpo de bomberos que se remontaban a los años 80 y las hileras de herramientas meticulosamente organizadas que hablaban de orgullo profesional. Hasta mañana, entonces, concedió a regañadientes. Pero ni un minuto más. Si ese motor no ruge a las 8 en punto, llamaremos a la central de Vizcaya. Los bomberos salieron, con el ruido de sus botas resonando en el hormigón. Casas se detuvo en la puerta, lanzando a Iker una mirada que bordeaba la compasión. No hay vergüenza en admitir que algo te viene grande, crío. Cuando se hubieron ido, Iker se dejó caer en un taburete de madera, de repente consciente de cuánto le dolían las piernas por haber estado de pie todo el día. Arturo le trajo un vaso de agua, con los cubitos de hielo tintineando contra el cristal. «No tienes que hacer esto», dijo su abuelo con dulzura. «No es tu carga». Iker bebió un largo trago. El agua fría fue un bendito alivio para su garganta seca. A través de la puerta abierta del taller podía ver el sol comenzando a ponerse, pintando los edificios de ladrillo de Bilbao con una cálida luz ámbar. En algún lugar, a lo lejos, sonó una sirena, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Quiero hacerlo», respondió dejando el vaso vacío. «Necesito hacerlo». Arturo lo estudió durante un largo momento y luego asintió una vez. «Entonces nos quedaremos toda la noche si es necesario». Cogió su caja de herramientas, cuyas bisagras chirriaron en señal de protesta. «¿Por dónde empezamos?» Iker se levantó, sintiendo una nueva determinación enderezar su espalda. El temblor en su pecho se había transformado en algo más fuerte, una certeza tranquila que zumbaba junto a su corazón acelerado. Había pasado toda su joven vida aprendiendo a escuchar a los motores, a entender su lenguaje cuando todos los demás solo oían ruido. «Empezamos por desmontarlo», dijo cogiendo una llave inglesa, «y esta vez vamos a escuchar lo que intenta decirnos». Mientras la oscuridad caía sobre Bilbao, las luces del taller de Arturo Herrero permanecieron encendidas, proyectando largas sombras por el suelo. Dentro, un niño con las manos manchadas de grasa y una concentración inquebrantable se preparaba para demostrar que, a veces, las personas más pequeñas podían resolver los problemas más grandes si tan solo tuvieran el valor de intentarlo. Iker había nacido un martes lluvioso en un piso diminuto encima de la pescadería Olaso, en el casco viejo de Bilbao. El piso olía perpetuamente a merluza y sal, sin importar cuántas velas con aroma a limón quemara su madre. El día de su nacimiento, la vieja caldera se había estropeado, obligando a Elena Herrero a traer a su hijo al mundo en una habitación calentada únicamente por un radiador eléctrico portátil que soltaba chispas alarmantes cada vez que se encendía. Quizás era apropiado que las primeras horas de Iker transcurrieran en un lugar que necesitaba ser reparado. Su vida estaría definida por las cosas rotas. Cuando cumplió 4 años, Iker ya sabía nombrar cada herramienta de la colección de su abuelo. Mientras otros niños de su edad aprendían canciones infantiles, él memorizaba la diferencia entre una llave de vaso y una dinamométrica, entre un destornillador de estrella y uno plano. El taller de Arturo Herrero era una catedral de maravillas mecánicas, un espacio sagrado donde los milagros ocurrían a diario, cuando motores muertos volvían a rugir y metales abollados se convertían de nuevo en formas útiles. «Pásame la de 10, chaval», decía Arturo, con la voz ahogada desde debajo de cualquier vehículo que estuviera reparando. El pequeño Iker escudriñaba el caótico banco de trabajo y sus deditos encontraban exactamente el tamaño correcto sin dudarlo, como si las herramientas lo llamaran. Elena se preocupaba, por supuesto. «Debería estar jugando con niños de su edad», le decía a su suegro, viendo a Iker desaparecer bajo un Seat Ibiza, del que solo se veían sus zapatillas, no respirando humos y metiéndose grasa bajo las uñas.
Pero Arturo veía en el niño algo que los demás pasaban por alto, una afinidad natural por las cosas mecánicas, una comprensión intuitiva que no se podía enseñar. Algunas personas nacen con ello, explicaba, limpiándose las manos en un trapo que una vez fue un paño de cocina. Como los músicos que pueden tocar de oído, el padre de Iker, Miguel, nunca había poseído ese don. Había trabajado en el taller a regañadientes, contando las horas hasta el cierre, cuando podía escapar a la taberna el caballo y el carruaje al final de la calle. Veía el negocio familiar como una prisión en lugar de un legado. En el 6º cumpleaños de Iker, Miguel Herrero desapareció. Ni una nota, ni una llamada telefónica, solo un lado vacío de la cama y 50 euros menos del dinero para la compra. Los cobradores llegaron 3 semanas después, agitando papeles que detallaban deudas, de las que Elena no sabía nada. Deudas de juego, préstamos de gente que no se anunciaba en las páginas amarillas. «Lo perderemos todo», sollozó Elena, derrumbándose en su gastado sofá, con la orden de desahucio temblando en su mano. Arturo se quedó en su pequeña sala de estar, con el peso de sus 63 años visible en la caída de sus hombros. «No», dijo finalmente, «no todo». El taller sobrevivió, pero por los pelos. Arturo vendió su colección de motos clásicas, bultacos y montesas que había restaurado con esmero durante décadas. Elena aceptó un segundo trabajo, limpiando oficinas en el distrito financiero, llegando a casa con las manos rojas y agrietadas, oliendo a lejía y amoníaco. Se mudaron del piso de encima de la pescadería a uno más pequeño detrás del taller, donde el alquiler era más barato, pero la corriente de las ventanas mal ajustadas hacía las noches de invierno casi insoportables. A través de todo ello, Iker se refugió aún más en el mundo de los motores y los engranajes. Mientras sus compañeros de la escuela primaria Indautxu comparaban zapatillas nuevas y videojuegos, Iker vestía ropa de segunda mano y pasaba su tiempo libre aprendiendo a reconstruir carburadores. Las burlas eran incesantes. Grasiento, lo llamaban, chaval de las llaves. La señora Alonso, su profesora de segundo, llamó a Elena para una reunión. «Iker está aislado», explicó, con voz suave pero preocupada. «No participa en el recreo. Simplemente se sienta junto a la valla con su cuaderno, dibujando motores». Elena bajó la mirada a sus manos, avergonzada de sus uñas rotas y quemaduras químicas. «Sé que es diferente», susurró, «pero es feliz en el taller. Es el único lugar donde parece completo». La verdad era que Iker había aprendido pronto a hacerse invisible. En la escuela, la invisibilidad significaba supervivencia, menos burlas, menos empujones en el pasillo. En el taller, la invisibilidad era una habilidad que le permitía observar, absorber conocimientos sin interrupción. Podía permanecer en un rincón durante horas, viendo a Arturo diagnosticar una transmisión problemática o devolverle la vida a un motor ahogado, y nadie se daría cuenta de él hasta que se moviera, pero siempre escuchaba el tic-tac del metal enfriándose después de un largo viaje, la respiración dificultosa de un filtro de aire obstruido, el traqueteo revelador de una correa de distribución a punto de fallar. En estos sonidos Iker encontró un lenguaje más honesto que las crueles palabras de sus compañeros o las promesas vacías que su padre había hecho antes de desaparecer. Cuando tenía 8 años, Bilbao sufrió su peor invierno en décadas. Las tuberías se congelaron y reventaron por toda la ciudad. El teléfono del taller sonaba constantemente con llamadas de emergencia de personas atrapadas con baterías agotadas y radiadores congelados. Arturo trabajaba jornadas de 18 horas, con su artritis agudizándose dolorosamente con el frío. Una noche, agotado más allá de las palabras, se derrumbó en un taburete, con una bomba de agua a medio reparar abandonada en el banco de trabajo. «No puedo hacerlo todo», admitió, con la voz quebrada por la fatiga. Iker, que había estado organizando bujías por tamaño, dejó su caja y se acercó al banco. Sin decir palabra, cogió la bomba de agua y la examinó. Arturo observó, demasiado cansado para protestar, mientras el niño desmontaba metódicamente las piezas restantes, limpiaba cada una con cuidadosa precisión,
y luego las volvía a montar en perfecto orden. Cuando Iker terminó, la bomba funcionaba a la perfección. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Arturo con el asombro superando momentáneamente su agotamiento. Iker se encogió de hombros, avergonzado por la atención. Te vi hacerlo la semana pasada en el Renault de la señora Ugarte. A partir de ese día, Arturo comenzó a enseñar a Iker deliberadamente, no solo permitiéndole observar. Desarrollaron un ritmo, trabajando codo con codo en un silencio cómodo, salpicado de instrucciones o preguntas ocasionales. Las pequeñas manos de Iker podían llegar a lugares donde las de Arturo, más grandes y artríticas, no podían. Las décadas de experiencia de Arturo guiaron a Iker a través de problemas que nunca antes había encontrado. Juntos, mantuvieron vivo el taller, incluso cuando grandes cadenas de reparación abrieron en las afueras de la ciudad, ofreciendo salas de espera relucientes y diagnósticos por ordenador. Herrero e hijo se especializó en los casos desesperados, los vehículos que otros talleres declaraban irreparables. Sus clientes no eran ricos, pero eran leales. El cartero cuya furgoneta hacía ruidos alarmantes, pero no podía permitirse una nueva. La enfermera que necesitaba su Fiat de 20 años para llegar a los turnos de noche. El centro cívico con un minibús que se mantenía en pie principalmente gracias al ingenio de Arturo y la creciente habilidad de Iker. El cuerpo de bomberos se había convertido en cliente 5 años antes, cuando los recortes presupuestarios los obligaron a mantener equipos viejos en lugar de reemplazarlos. Su camión Pierce, de 30 años, un gigante de la ingeniería estadounidense, modificado para las carreteras españolas, era particularmente problemático. Pero era esencial para el distrito noroeste de Bilbao, donde las calles estrechas que databan de la época victoriana dificultaban el acceso a los camiones modernos y más grandes. Ahora, mientras Iker se encontraba ante ese mismo camión de bomberos, el peso de todo descansaba sobre sus estrechos hombros. No solo la reparación del camión, sino el futuro del taller, el legado de su abuelo y su propio sentido de valía en un mundo que ya lo había descartado como insignificante. «Confía en lo que oyes, chaval», le había dicho siempre Arturo con la voz suave como el cuero gastado. Las máquinas no mienten, y así, mientras el escepticismo del inspector jefe Garmendia flotaba en el aire como un desafío, Iker apoyó la palma de la mano en el cálido flanco del camión de bomberos y cerró los ojos. En algún lugar de su corazón de metal, un secreto esperaba ser descubierto, y él estaba decidido a ser quien lo encontrara. El amanecer despuntó con desgana sobre Bilbao, mientras el sol luchaba por atravesar un manto de nubes grises que colgaba abajo sobre las chimeneas victorianas y los modernos edificios de oficinas de la ciudad. Una fina llovizna había comenzado en algún momento después de la medianoche, repiqueteando contra el techo de chapa del taller, con un ritmo hueco que coincidía con los latidos del corazón de Iker. No había dormido. Tampoco Arturo. Habían trabajado toda la noche. El anciano dormitaba de vez en cuando en un sillón destartalado reservado para los clientes, mientras Iker revisaba metódicamente una y otra vez cada sistema que pudiera estar causando la obstinada negativa del camión a arrancar. Ahora, mientras la primera luz débil de la mañana se filtraba a través de las ventanas sucias, Iker se arrastró bajo el enorme vehículo con una pequeña linterna LED sujeta entre los dientes. El chasis se cernía sobre él como el esqueleto de una bestia prehistórica, goteando condensación y décadas de suciedad de la carretera sobre su mono ya mugriento. El suelo de hormigón bajo él estaba frío y húmedo, filtrándose a través de la tela para enfriar su piel. «Prueba primero el sistema de inyección», llamó Arturo desde algún lugar cerca de la parte delantera del camión. «Procedimiento estándar». Iker asintió, aunque su abuelo no podía verlo. El procedimiento estándar era exactamente lo que había hecho fracasar a los 3 mecánicos titulados que habían examinado el camión antes que él, pero entendía por qué Arturo lo sugería. Al diagnosticar problemas de motor, siempre se empezaba por las causas más comunes antes de pasar a las más extrañas. El sistema de inyección diésel era complejo, pero un territorio familiar para Iker. Había ayudado a Arturo a reconstruir sistemas similares en camiones y maquinaria agrícola,
aprendiendo cómo los componentes, calibrados con precisión, trabajaban juntos para suministrar combustible a la presión y en el momento exactos. Con movimientos cuidadosos, desconectó el primer inyector y lo probó usando el kit de diagnóstico que habían pedido prestado a Recambios Nervión. Funcionamiento perfecto, sin obstrucciones, sin fugas. Paso al segundo inyector, luego al tercero, trabajando con la paciencia metódica que había desarrollado tras años de observación. Cada prueba resultó limpia. Para cuando había revisado los 6 inyectores, la humedad del suelo le había calado hasta los huesos y un nudo familiar de ansiedad había comenzado a formarse en su estómago. ¿Algo?, preguntó Arturo cuando Iker finalmente salió, con la cara surcada de suciedad y sudor a pesar del frío matutino. Iker negó con la cabeza, con la decepción como un sabor amargo en la boca. Los inyectores están bien, la presión del combustible es normal. También revisé los calentadores, todos funcionan. Arturo le entregó una taza de té desconchada, de la que ascendían rizos de vapor que empañaron momentáneamente las gafas de Iker. ¿Y la correa de distribución? La revisaré ahora. Iker tomó un sorbo agradecido del té fuerte y dulce, dejando que lo calentara por dentro. Miró el viejo reloj de la pared, 6:42 am, poco más de una hora antes de que el inspector jefe Garmendia regresara, esperando un milagro o la confirmación de su juicio despectivo. La correa de distribución era un componente crítico, responsable de sincronizar las válvulas del motor con los pistones. Si estuviera siquiera ligeramente desalineada, el motor no arrancaría. Las manos de Iker temblaron ligeramente mientras quitaba la cubierta protectora, en parte por el agotamiento, en parte por el creciente miedo al fracaso. La señora Elvira, de la panadería de al lado, asomó la cabeza por la puerta lateral, llevando una bolsa de papel que llenó el taller con el cálido y reconfortante aroma del pan recién hecho. «Pensé que a vosotros dos os vendría bien algo de sustento», dijo, observando su desaliñada apariencia con ojos comprensivos. «¿Habéis estado toda la noche, entonces?» Arturo aceptó la bolsa con una sonrisa cansada. «Que Dios te bendiga, Elvira. Todavía lo estamos intentando». Ella miró el silencioso camión de bomberos, luego de nuevo el rostro decidido de Iker. «Si alguien puede arreglarlo es tu chico. Todo el mundo sabe que tiene un don». Le dio una palmadita en el hombro a Iker antes de retirarse, dejando atrás el persistente olor a canela y levadura. El don. Así llamaban los clientes habituales a la asombrosa habilidad de Iker para diagnosticar problemas mecánicos. El viejo señor Fernández, que todavía conducía un Seat 600 de 1962, afirmaba que el chico podía oír cosas que aún no estaban allí, problemas que apenas comenzaban a desarrollarse. Iker nunca lo había considerado algo especial. Para él, era simplemente una cuestión de prestar atención, de tratar a los motores con el mismo respeto que sus compañeros de clase reservaban para sus héroes del fútbol o estrellas del pop. Pero a medida que avanzaba la mañana y prueba tras prueba no revelaban nada, Iker comenzó a dudar. Quizás este problema estaba más allá incluso de sus habilidades. Quizás el inspector jefe Garmendia tenía razón al burlarse de la idea de que un niño de 10 años tuviera éxito donde los profesionales habían fracasado. La correa de distribución estaba perfecta. También la compresión en cada cilindro. Las conexiones de la batería estaban limpias y apretadas. Cada manguera estaba intacta, cada junta sellada. Iker se movía por el compartimento del motor como un cirujano, revisando cada componente con creciente desesperación mientras los minutos pasaban. A las 7:30, Arturo posó una mano suave en el hombro de su nieto. «Necesitas descansar, chaval. Solo unos minutos». Iker negó con la cabeza obstinadamente, secándose el sudor de la frente con un antebrazo mugriento. «No puedo. No hay tiempo. No puedes pensar con claridad cuando estás agotado», insistió Arturo, guiándolo hacia el sillón. «Cierra los ojos. 5 minutos». A regañadientes, Iker se hundió en los cojines gastados. En el momento en que cerró los ojos, la fatiga lo invadió como una ola, amenazando con hundirlo por completo. Luchó contra ella, forzando a su mente a seguir trabajando, incluso cuando su cuerpo exigía rendirse. ¿Qué no había revisado?
que habían pasado por alto todos. El sistema de combustible parecía el culpable más probable, pero había examinado cada parte accesible. El sistema eléctrico funcionaba normalmente. El escape no estaba bloqueado. La entrada de aire estaba despejada. Una tos de Arturo lo devolvió a la alerta. Iker no se había dado cuenta de que se había quedado dormido hasta que se irguió de un salto, momentáneamente desorientado. El reloj marcaba ahora las 7:42. «No sé si puedo hacerlo», confesó, con la voz débil y quebrada por el agotamiento. Por primera vez desde que el inspector jefe Garmendia había lanzado su desafío, Iker sintió todo el peso del posible fracaso presionándolo. Si no podía arreglar el camión, el distrito noroeste perdería su vehículo de emergencia. El cuerpo de bomberos llevaría su negocio a otra parte. Y el taller de Arturo, que ya luchaba por mantenerse a flote en un mar de competencia corporativa, podría finalmente hundirse. Arturo dejó la taza que había estado sosteniendo y se agachó ante su nieto, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Con dedos callosos, limpió una mancha de grasa de la mejilla de Iker, su tacto suave, a pesar de la aspereza de su piel. «Escúchame», dijo con su acento vasco acentuándose como siempre en momentos de emoción. «Has llegado hasta aquí. No te rindas ahora». «Pero lo he revisado todo», protestó Iker. «2 veces». Arturo negó con la cabeza. «No todo. Has revisado lo que puedes ver, lo que puedes alcanzar». Le dio un golpecito en el pecho a Iker, justo encima del corazón. «Pero los mejores mecánicos no solo usan sus ojos y sus manos, usan esto». Iker sabía a qué se refería su abuelo. Era algo que Arturo le había enseñado desde el principio, que la maquinaria hablaba un lenguaje propio, comunicándose a través de vibraciones y sonidos que la mayoría de la gente descartaba como ruido sin sentido. Para entender de verdad un motor, tenías que escuchar con algo más que tus oídos. Con renovada determinación, Iker se acercó de nuevo al camión de bomberos. En lugar de coger herramientas de inmediato, colocó ambas manos sobre el metal frío del bloque del motor y cerró los ojos. El taller quedó en silencio, excepto por el suave repiqueteo de la lluvia y la respiración suave de Arturo. Durante varios largos momentos, Iker permaneció perfectamente quieto, concentrando todos sus sentidos en la máquina que tenía ante él. Luego, casi imperceptiblemente, comenzó a deslizar sus manos por la superficie, buscando anomalías, lugares donde la energía parecía incorrecta. Cuando sus dedos rozaron una sección particular del conducto de combustible, algo se registró. No una sensación física, exactamente, sino una conciencia intuitiva de que algo no estaba bien. Sus ojos se abrieron de golpe. «El conducto de combustible secundario», murmuró. «Hay algo ahí». Arturo se acercó, intrigado. «¿Qué oyes?» Iker frunció el ceño, luchando por articular lo que era más una sensación que un sonido. «Es como un susurro, una irregularidad, como agua fluyendo alrededor de una piedra». Mientras se inclinaba para examinar el área más de cerca, la puerta lateral se abrió de golpe. El inspector jefe Garmendia entró, flanqueado por Casas y otro bombero. La expresión del inspector era una mezcla de impaciencia y satisfacción preemptiva, como si ya hubiera ensayado su discurso sobre llamar a la central de Vizcaya. «¿Y bien?», exigió, consultando su reloj de manera ostensible. «Son casi las 8». Iker se enderezó, de repente consciente de lo desaliñado que debía parecer después de una noche sin dormir en el suelo del taller. Por un momento, la duda amenazó con abrumarlo de nuevo. Pero entonces sintió la presencia firme de Arturo a su lado, y algo se endureció en su resolución. «Necesito más tiempo», dijo con la voz más fuerte de lo que esperaba. «He encontrado algo». Las cejas de Garmendia se alzaron escépticamente. «¿Encontrado qué exactamente?» Iker dudó. No podía explicar la sutil incorrección que había sentido en el conducto de combustible, no en términos que un hombre como Garmendia entendiera o aceptara. «Necesito revisar el conducto de retorno de combustible secundario», dijo en su lugar. «Creo que podría haber una obstrucción que no podemos ver desde fuera». Casas resopló. Jiménez ya revisó todos los conductos de combustible, 2 veces. «No de esta manera», intervino Arturo en voz baja.
no como escucha Iker. Garmendia miró del anciano al niño, su impaciencia luchando visiblemente con una curiosidad reacia. Finalmente suspiró pesadamente. Tenéis hasta el mediodía. Ni un minuto más. Mientras los bomberos se retiraban para esperar fuera, Iker se volvió hacia el motor, una mezcla de alivio y renovada presión recorriéndolo. Había encontrado algo, una pista, un susurro, una posibilidad. Pero encontrar el problema era solo el primer paso. Todavía tenía que arreglarlo, y para eso necesitaría ir más profundo de lo que nadie había ido antes. Las horas posteriores a la partida del inspector jefe Garmendia transcurrieron en un torbellino de intensidad concentrada. Iker trabajó con renovado vigor, rastreando el conducto de retorno de combustible secundario a través del laberíntico interior del motor. La lluvia afuera se intensificó, tamborileando contra el techo con un ritmo urgente que coincidía con sus pensamientos acelerados. El agua se filtraba por una grieta en el techo, formando un pequeño charco cerca del banco de trabajo, pero ni Iker ni Arturo parecieron notarlo. «Pásame la luz flexible», llamó Iker desde debajo del camión, con la voz ahogada por el metal. Arturo le pasó la delgada herramienta, su punta LED iluminando los oscuros recovecos donde el conducto de retorno desaparecía en el bloque del motor. El conducto en sí parecía normal, un componente estándar que llevaba el exceso de diésel de vuelta al tanque. La mayoría de los mecánicos lo trataban como algo secundario, centrándose en cambio en el sistema principal de suministro de combustible. Pero Iker había aprendido de Arturo que los motores eran como cuerpos. Incluso la vena más pequeña podía causar un fallo catastrófico si se bloqueaba. Al mediodía, Iker había rastreado toda la longitud del conducto de retorno sin encontrar ninguna obstrucción obvia. La frustración lo carcomía mientras salía de debajo del camión, con su mono empapado en una mezcla de grasa, agua y sudor. ¿Nada?, preguntó Arturo, ofreciéndole un bocadillo que la señora Elvira había traído durante su descanso para comer. Iker negó con la cabeza aceptando la comida, pero dejándola a un lado sin tocar. «Lo siento, abuelo. Algo no está bien en ese conducto, pero no puedo verlo». Arturo frunció el ceño pensativamente, su rostro curtido, arrugado por la concentración. «Quizás sea interno, un bloqueo parcial que no sería visible desde afuera». La idea se cristalizó en la mente de Iker con una claridad sorprendente. Se puso de pie de un salto, olvidando el bocadillo. «Necesitamos quitar todo el conducto, cortarlo si es necesario». Durante la siguiente hora, trabajaron para extraer el conducto de retorno de combustible de su posición. Era un trabajo delicado que requería paciencia y precisión para evitar dañar los componentes circundantes. Las pequeñas manos de Iker resultaron invaluables, llegando a espacios reducidos donde los dedos más grandes y artríticos de Arturo no podían maniobrar. El inspector jefe Garmendia regresó exactamente al mediodía, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Sus ojos se entrecerraron al ver el motor parcialmente desmontado. «Se acabó el tiempo, chaval», anunció, aunque su tono carecía de parte de su anterior desdén. Quizás la visión de su obvia dedicación había suavizado ligeramente su escepticismo. «Solo un poco más», suplicó Arturo, enderezándose con una mueca de dolor mientras su espalda protestaba. «Estamos cerca de algo». Garmendia dudó, mirando su reloj. «El superintendente espera mi llamada a las 2. Esa es vuestra fecha límite absoluta». Cuando se fue, Iker volvió a la tarea con una intensidad casi febril. Casas se quedó atrás, apoyado en la pared con una expresión a medio camino entre el aburrimiento y una curiosidad reacia. «¿De verdad crees que puedes arreglar lo que Jiménez no pudo?», preguntó, observando a Iker trabajar. Iker no levantó la vista. Jiménez no escuchó correctamente. Casas resopló, pero no dijo nada más, contento de observar cómo el niño y su abuelo extraían con cuidado la sección final del conducto de retorno de combustible. Cuando el componente finalmente quedó libre en las manos de Iker, lo sostuvo a la luz, girándolo lentamente. «Parece normal», comentó Casas, apartándose de la pared para mirar más de cerca. «Por fuera», convino Iker. Llevó el conducto al banco de trabajo y cogió unas tenazas de corte.
Con cuidadosa precisión, comenzó a cortar longitudinalmente la manguera de goma, exponiendo su interior poco a poco. La primera sección parecía limpia, también la segunda. Pero a medida que Iker se acercaba a la mitad del conducto, ralentizó sus movimientos, procediendo con cuidado quirúrgico. Algo había cambiado en su expresión, una agudización de la concentración, una intensidad que silenció incluso el escepticismo de Casas. El corte no reveló nada obvio, hasta que Iker separó suavemente los bordes de la manguera cortada. Allí, atrapado en una ligera curva donde el conducto se curvaba hacia el motor, había un pequeño fragmento no más grande que un grano de arroz, casi translúcido contra el oscuro interior. «¿Qué es eso?», preguntó Casas inclinándose. Iker extrajo cuidadosamente el fragmento con unas pinzas y lo sostuvo a la luz. «Plástico», murmuró. «Un trozo del microfiltro». Arturo se acercó, entrecerrando los ojos para ver al minúsculo culpable. ¿El de la Unión 7? Debería haber sido reemplazado en la última revisión. Iker asintió, una mezcla de vindicación y alivio invadiéndolo. El microfiltro, un componente tan pequeño y aparentemente insignificante que la mayoría de los mecánicos olvidaban que existía, se había deteriorado con el tiempo, desprendiendo un fragmento que se alojó precisamente en el lugar equivocado. Demasiado pequeño para bloquear completamente el flujo de combustible, pero lo suficientemente grande como para crear una obstrucción parcial que confundía el sensible sistema de regulación de combustible del motor. No es de extrañar que las pruebas de diagnóstico hubieran mostrado una presión normal. La obstrucción permitía que pasara suficiente combustible para registrarse en los instrumentos, pero no lo suficiente para una combustión consistente. ¿Arreglar esto realmente lo solucionará?, preguntó Casas con el escepticismo volviendo a su voz. «No es el único problema», admitió Iker, «pero es la raíz. Una vez que limpiemos esto y revisemos los otros microfiltros, el motor debería responder a la solución de problemas normal». A la 1:30 habían reemplazado los 6 microfiltros y vuelto a montar el conducto de retorno de combustible. Los ojos de Iker ardían de fatiga y sus manos estaban cubiertas de cortes y rasguños por trabajar en espacios reducidos. Pero en el fondo, donde la duda había supurado horas antes, una certeza tranquila había echado raíces. Casas había llamado al jefe, que regresaba para el veredicto final. Arturo puso una taza de té fuerte en las manos de Iker, notando cómo temblaban ligeramente. «Descansa un minuto», le instó. «Has hecho todo lo que has podido». Iker bebió el líquido caliente con gratitud, permitiéndose hundirse en el taburete junto al banco de trabajo. El taller estaba ahora silencioso. La lluvia había amainado hasta convertirse en un suave repiqueteo. A través de la puerta abierta, podía ver charcos en el aparcamiento que reflejaban el cielo nublado en espejos relucientes. «¿Y si no funciona?», susurró, expresando el miedo que aún persistía a pesar de su descubrimiento. Arturo sonrió. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. «Entonces probamos otra cosa. Eso es lo que hacemos los mecánicos. No nos rendimos». Pero Iker sabía lo que estaba en juego. El taller había invertido casi una semana en esta reparación, tiempo que no podían facturar si fallaban. El cuerpo de bomberos llevaría su negocio a otra parte, y el Distrito Noroeste perdería su vehículo de emergencia hasta que se pudiera organizar un reemplazo desde la central de Vizcaya, un proceso que podría llevar semanas en el actual clima presupuestario. El sonido de varios vehículos entrando en el aparcamiento interrumpió sus pensamientos. El inspector jefe Garmendia había regresado, pero no estaba solo. Una pequeña multitud de bomberos lo había acompañado, junto con varios vecinos, e incluso la señora Alonso de la escuela primaria Indauchu. Se reunieron fuera del taller, mirando hacia adentro con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo absoluto. «Vaya público», murmuró Arturo mirando hacia afuera. «Se debe haber corrido la voz». Iker sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Una cosa era fallar frente a Garmendia y Casas, y otra muy distinta decepcionar a toda una multitud. Dejó su taza con manos temblorosas, de repente inseguro de nuevo, a pesar de la evidencia del fragmento de plástico. «Es la hora, chaval»,
anunció Garmendia desde la puerta, su voz resonando en el ahora silencioso taller. «Muéstranos lo que tienes». Arturo apretó suavemente el hombro de Iker. «Recuerda lo que siempre te digo. Confía en lo que oyes», terminó Iker, respirando hondo. Se levantó y se acercó al camión de bomberos, consciente de que todos los ojos seguían sus movimientos. El motor se cernía ante él, su pintura roja brillando apagadamente bajo las luces fluorescentes. En su mente ya podía oír su rugido, un sonido de triunfo que vindicaría su fe en sí mismo y en las lecciones que Arturo le había enseñado. Todo lo que tenía que hacer era girar la llave, y o bien ese sonido llenaría el taller, o el silencio del fracaso confirmaría cada duda que alguna vez se había arrojado sobre él. Con manos firmes que desmentían su agitación interior, Iker se preparó para el momento de la verdad. El taller nunca había estado tan lleno. La gente se agolpaba contra las paredes y la entrada, su aliento colectivo creando un vaho que flotaba en el aire fresco. Iker reconoció rostros del vecindario: el señor Paredes de la ferretería, los Can de la tienda de la esquina, varios profesores de la primaria Indauchu que debieron haber venido durante su descanso para comer. Incluso la anciana señora Echevarria, que rara vez salía de su piso sobre la lavandería, estaba en la puerta, apoyada pesadamente en su bastón. La noticia se había extendido por el distrito noroeste de Bilbao. El chico de los Herrero estaba intentando lo imposible. El camión de bomberos que los mecánicos titulados no pudieron arreglar podría ser salvado por un niño de 10 años con las manos manchadas de grasa y una determinación inquebrantable. El inspector jefe Garmendia se abrió paso entre la multitud, con su uniforme impecable a pesar de la llovizna exterior. «Las 2 en punto, como acordamos», anunció, consultando su reloj con una precisión teatral. «Veamos si tu reparación milagrosa se sostiene». Iker se secó las palmas de las manos en su mono, dejando manchas oscuras sobre la tela ya mugrienta. Detrás de él, Arturo asintió alentadoramente, aunque la tensión en su postura delataba su propia ansiedad. Habían limpiado o reemplazado cada microfiltro del sistema, vuelto a montar el conducto de retorno de combustible y realizado un purgado completo de todo el sistema de combustible. En teoría, debería funcionar. En teoría. «Adelante, chaval», llamó Arturo en voz baja. «Demuéstrales». La multitud guardó silencio mientras Iker se subía al asiento del conductor del enorme camión de bomberos. El cuero crujió bajo su peso y sus pies apenas llegaban a los pedales. El salpicadero se extendía ante él como el panel de control de una nave espacial, con diales e interruptores que brillaban apagadamente bajo la luz fluorescente. Alguien soltó una risita, un sonido rápidamente silenciado por las miradas circundantes. Casas se adelantó, aparentemente para ayudar, pero Iker negó con la cabeza. «Llego», dijo deslizándose hacia adelante en el asiento. El encendido requería una llave especial, una pesada pieza de metal que se sentía como una promesa en la mano de Iker. La insertó con deliberado cuidado, sintiendo cómo los cilindros se alineaban con un clic satisfactorio. Su corazón martilleaba contra sus costillas mientras ponía la mano en la llave. Este era el momento que lo definiría, ya fuera como el niño que podía oír lo que las máquinas decían o como un niño iluso que jugaba a ser mecánico. Iker cerró los ojos brevemente, escuchando el silencio, el aliento expectante de la multitud, su propia sangre corriendo por sus oídos. Luego, con un movimiento rápido y decidido, giró la llave. Por un terrible instante, no pasó nada. El silencio se alargó, elástico y agónico. Luego vino un sonido, no el rugido triunfante que había imaginado, sino una tos débil, un chisporroteo que murió casi de inmediato. Alguien en la multitud suspiró. La boca de Garmendia se tensó en una delgada línea de escepticismo confirmado. Iker sintió que la sangre se le iba del rostro. Volvió a girar la llave, esta vez con más desesperación. De nuevo, el motor tosió débilmente antes de caer en silencio. «No está recibiendo suficiente combustible en el encendido inicial», murmuró Arturo desde al lado del camión. «El sistema necesita cebarse después de haber sido completamente vaciado». Iker asintió, comprendiendo de inmediato. La reparación era correcta, pero después de desmontar y purgar el sistema,
El combustible necesitaba tiempo para llenar por completo todas las cámaras. Presionó ligeramente el pedal del acelerador, no lo suficiente para ahogar el motor, sino lo suficiente para aumentar el suministro de combustible al sistema de inyección. «Inténtalo de nuevo», dijo Garmendia, su voz atrapada entre la impaciencia y algo que podría haber sido el primer destello de respeto. «Última oportunidad». Iker respiró hondo, lo contuvo y giró la llave una vez más. Esta vez, la tos se convirtió en un chisporroteo, el chisporroteo en un gruñido, y el gruñido se transformó en un rugido atronador que sacudió las paredes del taller. El motor había despertado, no con desgana, sino con toda la potencia de su diseño. Humo negro salió del tubo de escape, aclarándose rápidamente hasta una emisión limpia a medida que el combustible diésel se quemaba correctamente por primera vez en días. La multitud estalló en vítores. La señora Elvira aplaudió con sus manos cubiertas de harina, dejando huellas blancas en su delantal. El señor Paredes silbó entre sus dedos. Incluso la señora Etxebarria golpeó su bastón contra el suelo de hormigón en señal de aprobación. Iker se quedó congelado en el asiento del conductor, con la mano todavía en la llave, incrédulo a pesar de la vibración del motor bajo él y el ruido ensordecedor que llenaba el taller. Lo había conseguido. Había oído lo que la máquina intentaba decirle. Había encontrado la pequeña obstrucción que mecánicos profesionales con años de formación habían pasado por alto. El rostro de Arturo apareció en la ventanilla, partido por una sonrisa que borraba décadas de sus rasgos curtidos. «Te lo dije», gritó por encima del rugido del motor. «Joder, qué genio, chaval». Iker bajó de la cabina con las piernas temblorosas, casi tropezando al tocar el suelo. La multitud convergió a su alrededor. No solo vecinos ahora, sino también los bomberos, su escepticismo anterior transformado en asombrada admiración. Casas le dio una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalear. «Increíble», seguía diciendo. «Absolutamente increíble». A través del gentío, Iker vio al inspector jefe Garmendia de pie, un poco apartado, con una expresión indescifrable. La mirada del hombre se movió del motor rugiente al pequeño niño con gafas manchadas de aceite, como si estuviera recalculando algo fundamental sobre el mundo. Finalmente, Garmendia se adelantó. La multitud se apartó. Las conversaciones murieron a media frase. Se paró frente a Iker, elevándose sobre él, con el bigote temblando ligeramente. «En 30 años en el cuerpo», comenzó, su voz se escuchaba sin esfuerzo por encima del ruido del motor. «Nunca he visto nada parecido». Extendió la mano, no el gesto superficial de un adulto complaciendo a un niño, sino el reconocimiento genuino de un profesional a otro. «El departamento te debe una, chaval». Iker miró la mano ofrecida por un momento, antes de estrecharla, sus dedos más pequeños casi desapareciendo en el agarre calloso de Garmendia. «Solo escuché», dijo simplemente. «Bueno, oíste algo que el resto de nosotros pasamos por alto», respondió Garmendia. «Es un don poco común». Como si fuera una señal, la puerta lateral se abrió de golpe, dando paso a un hombre delgado con una cámara y una mujer que sostenía un bloc de notas. Iker reconoció el logo en la chaqueta de la mujer, El Correo de Bilbao, el periódico más grande de la ciudad. «Rebecca Sáenz, Noticias Locales», anunció la mujer, examinando la escena con el ojo experto de una periodista que olfatea una historia. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que alguien pudiera responder, la señora Elvira se adelantó con el rostro enrojecido por la emoción. «Este chico acaba de salvar a nuestro cuerpo de bomberos», declaró. «Arregló un motor que los mecánicos profesionales dieron por perdido». Las cejas de la reportera se alzaron escépticamente, pero cuando miró al inspector jefe Garmendia y recibió un asentimiento de confirmación, su expresión cambió a una de gran interés. Se acercó a Iker con el bloc de notas listo. «¿Es eso cierto, joven? ¿Reparaste este camión de bomberos tú solo?». Iker miró a Arturo, incómodo con la repentina atención. «Mi abuelo ayudó», dijo, la lealtad superando a la precisión. «Lo hicimos juntos». Arturo negó con la cabeza, empujando a Iker suavemente hacia adelante. «Fue todo él», le dijo a la reportera.
Yo solo le pasé las herramientas. El fotógrafo rodeó el camión, tomando fotos desde varios ángulos. «Saca una del chico con el jefe», le gritó a Rebeca, «y una con su abuelo». Iker se encontró posicionado junto al motor aún en marcha, con la mano del inspector jefe Garmendia en su hombro, y Arturo de pie orgullosamente a su otro lado. El flash de la cámara destelló, capturando el momento en un estallido de luz. «¿Cómo diagnosticaste el problema cuando los mecánicos titulados no pudieron?», preguntó Rebeca, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc. Iker dudó, luchando por articular algo que le parecía tan natural como respirar. «Escuché», dijo finalmente. «No solo con mis oídos, con...». Puso una mano sobre su corazón, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «El chico tiene un don», intervino Garmendia, sorprendiendo a todos con su vehemencia. «Una intuición mecánica que no he visto en 30 años de servicio. Sin él, este distrito habría perdido su único camión de bomberos». Siguieron más preguntas, pero Iker apenas las oyó. Estaba observando a los bomberos rodear el camión, realizando comprobaciones, preparándolo para su inspección retrasada. Sus movimientos eran ahora respetuosos, casi reverentes, como si el motor se hubiera transformado de una vieja pieza de equipo en algo milagroso. En cierto modo lo había sido, no por la reparación en sí, algo simple al final, sino por la fe que había guiado las manos de Iker cuando todos los demás se habían rendido. Mientras la emoción continuaba a su alrededor, Iker sintió el brazo de Arturo rodear sus hombros. «Orgulloso de ti, chaval», murmuró el anciano, con la voz embargada por la emoción. Iker se apoyó en el costado de su abuelo, de repente abrumado. La noche sin dormir, la presión, el triunfo, todo se estrelló sobre él en una ola que lo dejó temblando ligeramente. «No podría haberlo hecho sin ti», susurró. «Todo lo que sé, me lo enseñaste tú». Arturo le apretó el hombro. «Algunas cosas no se pueden enseñar», respondió en voz baja. «Algunas cosas las naciste sabiendo». La reportera seguía garabateando notas, el fotógrafo todavía capturando imágenes, la multitud aún zumbando con conversaciones emocionadas. Pero en ese momento, envuelto en el brazo de su abuelo junto al motor que roncaba constantemente, Iker supo que había descubierto algo más valioso que la habilidad mecánica o el reconocimiento público. Había encontrado su lugar en el mundo, no como el niño invisible que se escondía de las burlas y la desaprobación, sino como alguien con un don que importaba, con una voz que merecía ser escuchada. El Correo de Bilbao publicó la historia en su portada a la mañana siguiente. «Niño mecánico salva al cuerpo de bomberos», proclamaba el titular sobre una fotografía de Iker de pie junto al reluciente camión rojo con la mano del inspector jefe Garmendia en su hombro. El artículo detallaba cómo un niño de 10 años había tenido éxito donde los mecánicos profesionales habían fracasado, describiendo la extraordinaria intuición mecánica y la notable perseverancia de Iker. Al mediodía, 3 cadenas de televisión locales habían enviado reporteros para entrevistar al mecánico milagroso de Bilbao. Iker, abrumado por la atención, se retiró al santuario familiar del taller, donde podía perderse en el reconfortante ritmo del mantenimiento rutinario y las reparaciones sencillas. Pero el mundo se negaba a dejarlo en paz. Empezaron a llegar coches, no solo del barrio, sino de todo Bilbao y más allá. Un taxista de Getxo, cuyo vehículo hacía un extraño tic-tac que nadie podía diagnosticar. Una enfermera del hospital de Basurto, cuyo viejo Volvo se paraba cada vez que llovía. Un agricultor del Gorbea con un tractor que petardeaba alarmantemente a pesar de 4 intentos de reparación distintos. «Leí sobre su chico en el periódico», le decían a Arturo, mirando alrededor en busca de Iker. «Dicen que puede oír lo que les pasa a los motores». Arturo no rechazó a nadie, aunque insistió en expectativas realistas. «Todavía está aprendiendo», explicaba, «y sigue siendo un niño. La escuela es lo primero». Pero los fines de semana y después de clase, Iker trabajaba junto a su abuelo, aceptando gradualmente su nuevo estatus en la comunidad. Las burlas en la escuela no cesaron por completo. Los niños pueden ser crueles, especialmente con los que destacan, pero disminuyeron ante la tranquila confianza de Iker y el respeto a regañadientes de los adultos.
3 semanas después del incidente del camión de bomberos, Arturo convocó una reunión familiar en su pequeña cocina. Elena se sentó a la mesa de madera arañada, todavía con su uniforme de limpiadora, el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Iker se sentó en un taburete, preguntándose qué podría provocar tal formalidad en su hogar habitualmente informal. «He tomado una decisión», anunció Arturo poniendo 3 tazas de té sobre la mesa. «Voy a cambiar el nombre del taller». Elena frunció el ceño. «Herrero e Hijo ha sido el nombre durante 30 años, Aita. Desde que tú y Miguel empezasteis». Arturo asintió cogiendo un sobre del mostrador. «Exacto. Y Miguel se fue hace 4 años. Es hora de un cambio». Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. «El nuevo letrero se colocará la semana que viene». Iker se inclinó para ver el diseño. En letras negritas se leía: «Herrero y Nieto, diagnóstico y reparación mecánica». «Abuelo», comenzó, incapaz de encontrar palabras para la emoción que crecía en su pecho. Los ojos de Arturo se arrugaron en las esquinas. «Es tu nombre el que está ahí ahora, chaval. Oficialmente. Y cuando estés listo, cuando hayas terminado la escuela y la formación adecuada, será tu taller». Elena se estiró sobre la mesa para apretar la mano de su suegro. «¿Estás seguro? Has trabajado muy duro para mantenerlo a flote». «Estoy seguro», respondió Arturo con firmeza. «Iker salvó más que un camión de bomberos ese día. Salvó nuestro negocio». Bebió un sorbo de té, haciendo una ligera mueca de dolor mientras la artritis le atacaba los dedos. Además, estas viejas manos no durarán para siempre. Es mejor planificar el futuro ahora. El futuro se extendía ante Iker como una carretera abierta, no estrecha y constreñida como le había parecido una vez, sino ancha de posibilidades. La escuela, luego una formación adecuada, quizás una carrera de ingeniería si podían permitírselo económicamente. Y siempre, el taller esperando con su nombre ya en el letrero. El nuevo letrero atrajo aún más clientes. La noticia se extendió más allá de Bilbao a pueblos y aldeas vecinas. La gente conducía horas para que sus vehículos fueran diagnosticados por el niño con el don especial. Algunos se decepcionaban al encontrar a un niño corriente con un mono manchado de aceite en lugar del obrador de milagros que habían imaginado. Otros reconocían el raro talento detrás del comportamiento tranquilo y la apariencia modesta de Iker. El inspector jefe Garmendia se convirtió en un visitante habitual, trayendo no solo los vehículos del cuerpo de bomberos, sino también su propia motocicleta clásica para su mantenimiento. «El chaval la ha tocado una vez», le decía a quien quisiera escuchar, «y nunca ha funcionado mejor». Una tarde a finales de septiembre, mientras el verano se desvanecía en otoño, Iker y Arturo se sentaron en sillas plegables fuera del taller. El trabajo del día había terminado, el último cliente se había ido. El aire olía a metal enfriándose y a las primeras hojas caídas, con un toque de humo de leña de la chimenea de alguien. Sobre ellos, las estrellas emergían en el cielo oscurecido, visibles a pesar de las luces de la ciudad de Bilbao. A menudo se sentaban así cuando el tiempo lo permitía, en un silencio cómplice entre ellos, sin necesidad de una conversación constante. Esta noche, sin embargo, Iker tenía una pregunta que se había estado formando desde aquel día crucial con el camión de bomberos. «Abuelo», dijo su voz pensativa en el crepúsculo, «¿crees que siempre seré capaz de oír lo que dicen las máquinas?» Arturo consideró la pregunta, tomando un lento sorbo de su taza de té. El vapor se enroscaba hacia arriba, fantasmal a la luz menguante. «Eso depende», respondió finalmente. «¿De qué?» «De si sigues escuchando». Arturo dejó su taza en el hormigón junto a su silla. «No se trata solo de oír con los oídos, Iker. Se trata de prestar atención con todo lo que tienes, tu mente, tus manos, tu corazón. La mayoría de la gente deja de escuchar a medida que envejece. Se ocupan, se distraen, olvidan cómo prestar atención de verdad». Iker asintió, comprendiendo. Lo había visto suceder con sus profesores, con los padres de sus compañeros de clase, incluso con algunos de los mecánicos que venían a consultar sobre casos difíciles. Miraban sin ver, oían sin escuchar, tocaban sin sentir. «No quiero olvidar», dijo en voz baja. Arturo sonrió.
Las líneas de su rostro se profundizaron en el crepúsculo. Entonces no lo harás. Mientras escuches con el corazón, nunca perderás ese don. Una brisa fresca agitó las hojas del plátano que colgaba sobre el taller. A lo lejos, el tráfico zumbaba en la Gran Vía, puntuado ocasionalmente por el lamento de una sirena. Los sonidos ordinarios de Bilbao al atardecer, un telón de fondo para su extraordinaria conversación. «Sabes», continuó Arturo, «lo que hiciste con ese camión de bomberos no fue solo arreglar un motor». Iker miró a su abuelo, curioso. «¿Qué quieres decir?» «Le mostraste a la gente algo importante, que a veces las respuestas que necesitamos no son obvias, están ocultas como ese pequeño trozo de plástico en el conducto de combustible. Tienes que preocuparte lo suficiente como para mirar más a fondo, para escuchar más atentamente, para seguir intentándolo cuando todos los demás se han rendido». Se estiró para revolver afectuosamente el pelo de Iker. «Esa es una lección que vale la pena aprender, ya sea que estés arreglando motores o cualquier otra cosa en la vida». La sabiduría de esas palabras se posó sobre Iker como una manta cómoda. Se reclinó en su silla, mirando las estrellas emergentes. En las semanas transcurridas desde el incidente del camión de bomberos, había comenzado a comprender que su don no era una habilidad mágica, sino más bien una extensión extraordinaria de algo que todos poseían: la capacidad de preocuparse profundamente, de prestar atención completa, de conectar con el mundo de maneras que trascendían lo superficial. La señora Alonso lo había apartado después de clase la semana anterior, con una expresión inusualmente seria. «He estado pensando en lo que hiciste, Iker», había dicho, «y me di cuenta de algo. Necesito escuchar mejor a mis alumnos, escuchar de verdad, como tú escuchaste a ese motor. A veces las cosas más importantes son las que no se dicen en voz alta». Conversaciones similares habían tenido lugar con Casas, con el señor Paredes, incluso con algunos de los chicos que una vez se habían burlado de él sin piedad. Algo en el logro de Iker había resonado más allá del milagro mecánico en sí, tocando a la gente de maneras inesperadas. «¿Crees que por eso viene tanta gente al taller ahora?», preguntó Iker, expresando el pensamiento en voz alta. «No solo porque necesitan que les arreglen los coches, sino porque quieren esperanza», terminó Arturo cuando Iker se quedó callado. «Quieren creer que los problemas tienen solución, incluso cuando no son obvios, que nada está verdaderamente roto sin remedio si te preocupas lo suficiente como para arreglarlo». La sencillez y la verdad de esa afirmación flotaron en el aire entre ellos. Iker cerró los ojos, escuchando los sonidos familiares del taller enfriándose, el tic-tac del metal contrayéndose, el suave goteo de agua de un coche recién lavado, el coro distante de la ciudad más allá. Cada sonido claro y distinto, una voz hablándole directamente. «Nada es imposible», murmuró repitiendo las palabras que se habían convertido en una especie de mantra desde aquel día con el camión de bomberos. «No si te preocupas lo suficiente como para intentarlo». Arturo asintió, la satisfacción evidente en su rostro curtido. La lección había sido aprendida, pasada de una generación a la siguiente como la más preciosa de las herencias. No solo conocimientos mecánicos, sino una filosofía de vida, de atención, de cuidado, de fe en la propia capacidad para volver a hacer enteras las cosas rotas. Mientras la oscuridad se asentaba por completo sobre Bilbao, abuelo y nieto se sentaron juntos, rodeados por las herramientas de su oficio y la evidencia silenciosa de su don compartido. Sobre ellos, las estrellas continuaban emergiendo, luces distantes en la vasta oscuridad, cada una un testimonio del poder de la persistencia, del milagro de las cosas que arden brillantes contra todo pronóstico. En el taller detrás de ellos, el letrero de Herrero y Nieto captó la última luz del día, su pintura fresca brillando con promesa, no solo para un negocio, sino para un legado de escuchar las voces que otros no podían oír y encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Un futuro construido sobre la comprensión de que a veces la habilidad más importante no era saber cómo arreglar las cosas, sino creer que podían ser arregladas en primer lugar.